En este segundo vídeo de trigonometría vamos a definir lo que son las razones trigonométricas, en este caso de ángulos agudos. Pues bien, las razones trigonométricas son razones de proporcionalidad que vienen derivadas de triángulos semejantes, como se muestra en la figura, en la que tenemos dos rectas que se cortan en un punto A, determinando un ángulo agudo, y que a la vez son cortadas por rectas paralelas que son perpendiculares a una de ellas. Con esto determinamos triángulos rectángulos que son semejantes puesto que están en posición tales. Los sacamos fuera para comparar sus lados con mayor facilidad y ver que efectivamente lo que tenemos son triángulos semejantes. ¿Pero qué significa esto? Pues esto significa que podemos establecer razones comparando los lados del triángulo. Es decir, si comparamos BC y decimos BC es AB, como B', C' es AB', como B2', C2' es AB2', esa razón es constante. Vamos a ponerlo por escrito. BC es AB, como B', C' es AB', como B2', C2' es AB2', y todas dan el mismo resultado. Ese es un número constante. Por eso se le ha dado un nombre, y el nombre que se le ha dado es el seno del ángulo A. Si comparamos, por ejemplo, el otro cateto con la hipotenusa, podemos establecer otra razón diferente, pero también constante. A esa se le va a llamar coseno de A, en la que se compara el cateto contiguo a C, esa hipotenusa AB, como AC' es a AB', y como AC2' es a AB2', y así sucesivamente, y vuelve a ser también otro número constante. ¿Pero cuántas razones trigonométricas tenemos? Pues vamos a tener tantas razones trigonométricas como posibilidades a la hora de relacionar estos lados del triángulo. Eso quiere decir que si en el primer caso, en vez de hacer la relación cateto opuesto entre hipotenusa, lo hacemos al revés, hipotenusa entre cateto opuesto, obtendríamos otra razón trigonométrica. Esa razón trigonométrica también tiene un nombre, se llama cosecante del ángulo A, y es la inversa del seno. De igual manera, podemos hacer lo mismo con el coseno, llamándose ahora secante del ángulo A, que es la inversa del coseno, o lo que es lo mismo, darle la vuelta a la fracción correspondiente al coseno. Si consideramos la relación entre dos lados del triángulo en el que ninguno sea la hipotenusa, tenemos lo que se llama la tangente de A, que relaciona el cateto opuesto con el cateto contiguo. Es cateto opuesto entre cateto contiguo, y que además sabemos y se puede demostrar que es igual al seno de A partido por el coseno de A. También tiene su inversa, es decir, 1 partido por la tangente, que va a ser la cotangente del ángulo A, 1 partido por la tangente de A, que es ni más ni menos que darle la vuelta a esa fracción, el coseno de A partido por el seno de A. De esta manera vemos que tenemos 6 razones trigonométricas: el seno de un ángulo, que es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, el coseno de un ángulo, que es el cateto contiguo partido por la hipotenusa, la tangente, que es el cateto opuesto partido por el cateto contiguo, y si observamos tenemos la tangente, que es seno partido coseno, la cosecante, que es 1 partido por el seno, la secante 1 partido por el coseno, y la cotangente, que es coseno partido por seno. Estas 4 razones trigonométricas están escritas en función del seno y el coseno. Y eso quiere decir que sabiendo o conociendo el seno y el coseno de un ángulo, vamos a poder obtener el resto de las razones trigonométricas. Vamos a escribir todo esto de una manera más apropiada. Aquí tenemos un triángulo rectángulo en A. Lo que quiere decir es que el ángulo recto corresponde a la letra A. Los vértices los vamos a nombrar con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas, de manera que cada lado va a tener la misma letra que el vértice opuesto, pero minúscula. Si escribimos el seno, por ejemplo, del ángulo B, va a ser el cateto opuesto, que es B, partido por la hipotenusa A. El coseno de B va a ser el cateto contiguo de B, que en este caso es C, partido por la hipotenusa, que es A. Y la tangente de B es el cateto opuesto, que es B, y partido por el cateto contiguo, que es C.
Puesto que la tangente es seno partido coseno, lo que ocurre es que empieza con el seno y acaba con el coseno. Es b partido por c. Al dividir estas dos fracciones, las a's se cancelarían. Por otro lado, si observamos estas fracciones, sobre todo las correspondientes al seno y al coseno, puesto que estamos hablando de un triángulo rectángulo y la hipotenusa, que es el denominador, es el lado más grande del triángulo, siempre voy a tener fracciones cuyo numerador va a ser más pequeño que el denominador. Y eso quiere decir que tanto el seno de ese ángulo como el coseno, y va a ser de cualquier ángulo, va a estar entre 0 y 1. Lo que quiere decir que si en algún momento, haciendo cuentas, obtengo el seno de un ángulo igual a 1,5 o 2, sé que algo no va bien, entonces tendría que volver hacia atrás y buscar el fallo. Si no lo encuentro, al menos diría que no está bien, puesto que el seno tiene que estar, en este caso, entre 0 y 1. El no hacerlo sería demostrar que no tengo ni idea de qué es el seno o el coseno de un ángulo. Para terminar, vamos a calcular el seno, el coseno y la tangente del ángulo alfa en este triángulo, que viene siendo este ángulo de aquí. El seno de alfa es el cateto opuesto, que es 7 entre la hipotenusa 25. 7 entre 25, no puedo simplificar, lo dejo así. El coseno de alfa es el cateto contiguo x partido por la hipotenusa 25. X partido por 25, pero x no lo conozco, que es uno de los catetos, lo voy a tener que calcular. Y lo voy a hacer aplicando el teorema de Pitágoras, que para mi triángulo es hipotenusa al cuadrado, 25 al cuadrado, igual a la suma de sus catetos al cuadrado, más x al cuadrado. Despejo x al cuadrado, 25 al cuadrado menos 7 al cuadrado, que es 625 menos 49, cuyo resultado es 576. X es más o menos la raíz cuadrada de 576, que es más o menos 24. Puesto que estoy trabajando con distancia, el cateto es una distancia, voy a quedarme con el positivo. Por lo tanto, el coseno es 24 partido 25. ¿Y cuál es la tangente? La tangente de alfa es cateto opuesto, 7 partido cateto contiguo, que es la x, que es ese 24. Todas estas fracciones son irreducibles, por lo tanto, se quedan así. Y estas son las 3 razones trigonométricas que me pedían. Y con esto acabamos. En el próximo vídeo daremos un pasito más y veremos relaciones entre las razones trigonométricas y cosas que podemos hacer a partir de ahí. Muchas gracias.